de Gainza y tenemos como invitado. ¿Querés introducirlo vos, Agus, Arturo? Sí, claro, sí. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del doctor Hay mucho Arturo. ruido de fondo. ¿Dónde? Ah, yo no creo que sea. No. Bueno, tenemos la suerte de contar con la presencia del doctor Arturo Burchachi. Él fue uno de mis primeros mentores en el mundo del glaucoma. Es el jefe de sección de glaucoma del Hospital Italiano de Buenos Aires y el subjefe de servicio del hospital. Yo trabajo con él desde el 2018 aproximadamente, ahora estamos haciendo equipo glaucoma en el hospital. Y bueno, y hoy aceptó venir a charlar con nosotros, es un honor para mí de compartir con él este Ateneo. Buen día, Arturo. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Estoy justo en el quirófano ahora, pero bueno, no quería dejar de participar en estas reuniones tan lindas que tienen. Y un tema que me pareció interesante y que está muy en auge es el tema del tratamiento quirúrgico del glaucoma de ángulo estrecho a partir del estudio Eagle, de la extracción de cristalino claro para tratar los cierres angulares. Entonces, les quería dar algunas reflexiones que me fueron surgiendo a mí y que fui viendo a lo largo del tiempo, y así se puede discutir después en el Ateneo algunas otras opiniones. Pero básicamente el ángulo estrecho se refiere a glaucomas con cámaras estrechas, glaucomas con sinequias anteriores que cierran el ángulo, plató, pseudoplató. Ustedes saben, el pseudoplató es la entidad que tiene múltiples quistes en el cuerpo ciliar, que genera una conformación anatómica similar al iris plató. Y después otros mecanismos, como vamos a ver. Cuando uno habla de ir al tratamiento quirúrgico en el glaucoma, bueno, cuando ya fracasó el tratamiento médico o el tratamiento con láser, y entonces vemos que nuestro paciente no regula su presión en el valor que necesitamos, entonces vamos a volar hacia el tratamiento quirúrgico, y dentro del tratamiento quirúrgico se nos plantean una serie de opciones quirúrgicas, porque ustedes saben que las cámaras estrechas pueden generar problemas en las técnicas habituales de resolución quirúrgica de los glaucomas. Y acá aparecen como opciones hoy en día la lensectomía clara, a partir, como les decía, del estudio Eagle, la trabeculectomía, por supuesto, que siempre es uno de los pilares del tratamiento quirúrgico del glaucoma, la cirugía combinada, es decir, la extracción del cristalino combinado con la trabeculectomía, lo que generaría también una mejora en la cámara anterior, porque el cristalino detrás del iris en general ocupa espacio y eso achica el ángulo. Al sacar el cristalino, uno agranda el ángulo, y a su vez, si hay muchas sinequias, puede combinarlo con una trabeculectomía si uno piensa que ya la presión no se va a regular solamente con la lensectomía. Después otras opciones, como veremos. Pero básicamente el estudio Eagle habla de la extracción de cristalino claro como una opción terapéutica en el glaucoma de ángulo cerrado o en el cierre angular. En estos casos, el cristalino frecuentemente es patológico, ya sea porque es muy grueso, el cristalino muy grande, o está ubicado muy anterior, y entonces la anteriorización de todo el diafragma iridocristaliniano nos hace un ángulo más estrecho, genera una cámara estrecha, y esto produce el aumento de la presión, ya sea por la posición del iris contra la córnea o directamente por una sinequias. Cuando la posición se mantiene durante un largo periodo de tiempo, se adhiere por medio de sinequias el iris a la córnea, y esto genera un glaucoma crónico de ángulo cerrado de más difícil resolución. Y entonces la lensectomía clara, lo que postulan en estos trabajos, es que por un lado revierte el efecto o predisposición anatómica, es decir, como les decía antes, al sacar el cristalino, sacar volumen de la parte posterior del iris, sacamos volumen y entonces la cámara se va a ampliar. Por otro lado, reduce la presión y la necesidad de medicación al eliminar la posición
del iris contra la córnea, eso genera una apertura del trabeculado en más sectores, y eso mejora el flujo del humor acuoso. A diferencia de glaucomas de ángulo abierto común y corriente, en el cual hay una anomalía estructural del trabeculado que hace que filtre menos, a diferencia de ese glaucoma, muchas veces los glaucomas de ángulo cerrado no tienen necesariamente una alteración en el trabeculado en su microestructura, sino que simplemente la posición del iris contra la córnea no permite el paso del líquido. Por lo tanto, a mayor cantidad de ángulo aposicionado, mayor será la presión intraocular. Esto no ocurre con el glaucoma de ángulo abierto, que en general no tiene aposición y entonces no nos influye en el valor de presión que encontramos. Acá sí influye, y por lo tanto, cuanto más ángulo tengamos expuesto al humor acuoso, menos va a ser la presión del paciente. Obviamente, sacar el cristalino previene el bloqueo pupilar y el cierre angular agudo, por lo que dijimos antes, aumenta el tamaño de la cámara anterior y previene la progresión de la enfermedad. Entonces, comparan la extracción de cristalino versus la trabeculectomía, y la diferencia más importante es que la extracción de cristalino revierte el defecto o predisposición anatómica, en cambio la trabeculectomía no. Aparte, la trabeculectomía en el postoperatorio, como tenemos una baja en la presión de la cámara anterior en general, porque obviamente está filtrando, tenemos una mayor posibilidad de tener cámaras planas en las trabeculectomías, en los casos de cámaras estrechas. Entonces, la extracción de cristalino sería una buena opción para mejorar esa estructura anatómica. Todo lo demás en general, digamos, son similares. Recordar también es importante que las complicaciones quirúrgicas son más frecuentes con la trabeculectomía que con la facomulsificación. El desarrollo de cataratas se produce con las trabeculectomías. En la otra técnica de extracción de cristalino, obviamente no hay catarata porque sacamos cristalino. Y en general, otro tema a tener en cuenta es que la experiencia de los cirujanos de cámara anterior es mucho mayor con cataratas, simplemente porque la catarata es la cirugía más frecuente que se hace en el ser humano, de todas las cirugías que existen. Entonces, obviamente hay más experiencia en lensectomías que en trabeculectomías. Como beneficio adicional de la lensectomía clara, se puede corregir la hipermetropía, como nos va a decir después Agustina, eliminamos la dependencia de anteojos muchas veces, se puede combinar con otros procedimientos. Entonces, la extracción del cristalino, entonces efectiva y segura para el glaucoma de ángulo estrecho, sobre todo si el cierre angular se relaciona directamente con el cristalino, como vamos a ver. Los detractores, hay gente que dice que no, que la lensectomía clara no es una opción, o no es la mejor opción. ¿Por qué? Bueno, porque existen mecanismos múltiples de cierre angular, porque hay falta de definición estandarizada de lo que es lensectomía clara, porque hay más complicaciones o riesgos de la cirugía y por el costo-efectividad. Los mecanismos múltiples de cierre angular que existen son, a nivel de la pupila iris, es el bloqueo pupilar. Esto ya está descrito hace tiempo, pero bueno, el bloqueo pupilar relativo o absoluto genera un cierre angular. A su vez, una alteración del cuerpo ciliar, el iris plató o el pseudoplató, también pueden generar un cierre angular sin necesariamente tener un bloqueo pupilar, aunque recordemos que la mayoría de las veces estos fenómenos se combinan. Y en tercer lugar, el cierre angular inducido por el cristalino, por un cristalino intumescente, o que aumenta de tamaño, como sabemos, durante toda la vida, en una hipermetropía, por ejemplo. Y luego tenemos, por último, el glaucoma retrolenticular, ya sea por un glaucoma maligno, por una effusión coroidea, o por tumores, etcétera, que pueden generar aumento de volumen en la cámara vítrea. Los cristalinos grandes o con gran volt, como vemos en la figura, son una de las principales indicaciones, a mi parecer, de la lensectomía en los glaucomas de ángulo estrecho, porque acá sí hay un fenómeno cristaliniano involucrado y que se mejora con la cirugía de faco. ¿Se puede preguntar algo o no? Todavía no. Lo que pasa es que estoy muy Listo, corto dale, de sí, tiempo, sí, pero sí, termino y sí. voy a tratar de apurarme así tenemos unos minutos. En el iris plató, o en el iris grueso, o en las cámaras estrechas anteriores
o pequeñas cámaras anteriores, porque hay una anomalía en la correlación entre la cámara posterior y la cámara anterior en algunos ojos, también puede ocurrir el ángulo estrecho sin necesidad de tener un bloqueo pupilar. Hay 3 subgrupos en este tipo, que son los de digrueso, los de cristalino grande y volt y cámara pequeña, y los de mecanismos combinados, como les decía antes. El cierre angular no es una entidad homogénea, sino que va a variar en cada paciente. Los factores de riesgo van a variar también individualmente, y no siempre cristalino es la causa mayor de generación de cierre angular en todos los casos. Por eso, algunos detractores de la lensectomía clara postulan estas alternativas. Y tampoco se comportan igual luego de la lensectomía en todos los ángulos. Como le voy a mostrar acá, este es un caso que corrobora lo último mío, en el cual ustedes ven acá una paciente que tenía glaucoma, con presiones de promedio de 30 a 35. Ustedes ven la cámara estrecha que tiene, y la catarata no era una catarata importante, pero tenía sus cataratas. Entonces, bueno, tenía 5 décimas, decidimos la extracción de cristalino, y con eso ver qué pasaba con la presión. Este es el postoperatorio. La presión por suerte mejoró, pero ustedes fíjense qué pasa en el ángulo de esta paciente. No mejoró demasiado luego de la extracción de cristalino. La paciente tenía un iris plató, se controló su presión porque algo mejoró, pero no se fíen únicamente de la extracción de cristalino para que se mejore la estructura anatómica del ángulo en todos los casos. Como ustedes ven, no es uniforme ni es generalizado, aunque sí ocurre en la mayoría de los casos, porque sacamos volumen de atrás, obviamente la cámara va a ampliarse. Arturo, ¿qué hubiera pasado si hubieras hecho una iridectomía en el mismo momento? Tenía iridectomía, ya tenía iridectomías hechas. Ah, ya tenía, ok. Sí, ya tenía. La falta de definición estandarizada de la lensectomía clara también es un tema a tener en cuenta, y que los detractores lo marcaron muy bien, porque no existe una única definición de lensectomía clara, sino que no hay criterios de definición en todos los trabajos del mismo. Cada trabajo tiene su propia definición de lensectomía clara. Entonces, en la miopía alta, claro, el sacar cristalino claro, como decíamos antes, se mejora también la refracción. Pero acá tienen 2, por ejemplo, ejemplos que les traje. Uno, lensectomía clara, que les decía, definía como no catarata, un ojo con 20-40 o mejor, y que no afecta a las actividades de la vida diaria. Pero eso no significa que no tenga algo de catarata el paciente, significa que tiene una agudeza de 20-40 o mejor, y que no afecta a la actividad de la vida diaria. Y el otro trabajo que les traje habla de una catarata visualmente asintomática, es decir, que son definiciones que pueden variar en interpretación y no se corroboran entre sí. Entonces, no sé si se puede hablar de cristalinos claros, estrictamente hablando en estos casos. Las complicaciones y riesgos de la cirugía son mayores en la trabeculectomía, como habíamos dicho, y la FACO también tiene sus bemoles en los ángulos estrechos que hay que tener en cuenta. Es una cirugía más dificultosa porque el cristalino está agrandado en una cámara aplanada, hay que tener cuidado con la córnea. La rexis, si está muy atención, la cápsula anterior se tiende a ir a escapar, se puede romper la cápsula posterior, lesiones celulares puede haber. La lesión celular, por ejemplo, en la pseudofoliación, muchas veces empuja el diafragma ilido-crasteleniano hacia adelante, y tenemos cámaras estrechas por lesiones celulares, a veces preexistentes. Daño endotelial, como decía, y descompensación por trabajar muy cerca del endotelio con el FACO. Hemorragia supracoroidea, sobre todo en casos de ojos pequeños y hipermetropías muy altas, y se necesita cirujanos con experiencia en estos casos. Es decir, que hay que considerar también las complicaciones potenciales cuando uno indica una lensectomía clara versus, por ejemplo, como decía recién, una iridectomía periférica. Hay que tener en cuenta los riesgos y los beneficios de un procedimiento y del otro. Y la costo-efectividad es porque no se conoce, no hay estudios que digan que es más costo-efectivo uno que el otro, y los riesgos de las complicaciones, como les decía, versus los beneficios. En el estudio Eagle se comparaba específicamente la lensectomía clara versus la iridectomía periférica, pero yo lo estoy ampliando un poco más y llegando a otros ámbitos.
Y recordar también que no todos los casos son tan sencillos como para resolverse con una lensectomía clara o con una irectomía periférica. Existen otros métodos terapéuticos, como por ejemplo para el glaucoma maligno que vemos en la figura, de la cual algunos hemos tenido alguna vez, los más viejos por lo menos, en nuestro haber. Realmente de difícil resolución en muchos casos quirúrgica, ¿no? Pero bueno, básicamente la conclusión de la lensectomía clara es que es otro método terapéutico para tener en cuenta. Yo personalmente no lo considero para todos los casos, de hecho no es mi indicación preferida en los ángulos estrechos de entrada. Hay que hacer un análisis individual del paciente, a ver qué paciente puede ser pasivo o puede ser beneficiado con este tratamiento, por lo cual hay que estudiarlo bien, obviamente, y poner en balanza qué beneficios tengo contra los riesgos que puedo ocasionar mi actuación médica. Bueno, eso es lo que les quería decir, y ahora sí abrimos un poco tengo unos pocos minutos para conversar si quieren. Arturo, ahí en el chat te preguntan, ¿lensectomía clara a qué edad? ¿Y qué edad tenía el paciente del caso que mostró que sacaron el cristalino y tenía plató? El paciente de la presentación era una mujer de 60 años con 10 décimas de visión. ¿Qué me han preguntado? ¿Qué edad tenía y qué más? No, y lensectomía clara a qué edad preguntan. Bueno, en realidad Ah. no depende de la edad, sino de cuánto está cerrando el ángulo, ¿no? El cristalino. Y de la presión. Y de la presión. En este caso, la paciente tenía presiones altas. Se logró resolver, en este caso puntual, sin necesidad de hacer una trabeculectomía, porque con la resección de cristalino pudo regular su presión. Evidentemente había un fenómeno de aposición iridocorneal que fue mejorada con la FACO luego de haber tenido las irectomas periféricas. Pero bueno, sí. Arturo, con respecto al IDEL, a mí lo que me llama la atención es que dividen a los, viste, es un estudio que tiene más o menos, para hacer rápido, 400 pacientes y los dividen mitad y mitad en lensectomía clara, como dijiste, y iridotomía periférica. Lo que yo no sé es cómo resuelven en esos casos los casos donde uno sospecha o teme un cierre angular agudo previo o durante la cirugía de catarata, cuando uno está preparando al paciente para la cirugía de catarata. ¿Viste? No consideran como opción iridotomía periférica profiláctica para preparar al paciente para la cirugía de catarata, que eso para mí también es un riesgo cuando uno decide hacer únicamente la lensectomía clara, ¿no? Muy interesante tu observación, pero debemos recordar que si la pupila dilata bien, en la máxima dilatación es muy poco probable que se te bloquee el ángulo se bloquea por un bloqueo relativo, en general las dilataciones intermedias. En el momento de la FACO uno trata de dilatar al paciente al máximo, si la dilatación es buena, no debería bloquearse. Y recordar también el estudio SAP que hicieron en Asia, en los cuales se hizo un estudio que movió un poco los cimientos de cuándo hacer irectomías periféricas, demostrando que realmente el bloqueo angular no es tan frecuente como uno piensa en los pacientes habitualmente. Entonces, sí, obviamente debemos sí, va a haber un bajo cuenta, porcentaje, pero ¿cuánto es el costo-beneficio de prevenir ese caso? De hecho, Ligel tuvo un caso de agudo para la cirugía. Esa es la filosofía que tiene que estar atrás de evaluar cada uno de los pacientes de manera exhaustiva para no tener complicaciones. Sí, no sé quién está... Arturo, sí, ¿vos preferís alguna lente en particular en este tipo de cirugías? No, yo en este paciente puse un lente estándar de Alcon, porque ya directamente cualquier lente que coloques va a ser mucho menor el volumen que estás colocando que el cristalino que estás extrayendo. En general son cristalinos grandes y ya le estás dando un volumen mucho menor, pero si uno tuviera que elegir teóricamente y ya en el ámbito teórico, uno pondría un lente lo más finito posible para que ocupe menos cantidad de lugar posible. Pero no lo he tenido en cuenta en este paciente puntual. ¿Comentario? ¿Puede ser? Sí. Con respecto a lo que dijo la doctora anteriormente, es cierto, porque yo fui testigo en 2 pacientes, que cuando los ponen a dilatar a los pacientes previo a una cirugía con una cámara estrecha, más de una vez ha habido una sorpresa, y he visto pacientes que han hecho glaucoma agudo previo a la cirugía de catarata o previo a la cirugía de cristalino transparente.
De tal manera que no estaría mal, y yo lo suelo hacer, que paciente que tiene un ángulo muy estrecho, antes de una cirugía o de catarata, por ejemplo, yo le hago iridectomía periférica para no tener ninguna sorpresa, porque eso existe. Y otra pregunta para la audiencia, ¿cuál es la edad más temprana que han encontrado a un paciente con glaucoma agudo? Porque se van a dar a la sorpresa, porque yo he encontrado gente menor de 50 años con Sí, glaucoma 40 agudo. te diría. 40 Sí, por ahí, el más entonces, joven, por ahí. bueno, sí, pero digamos, uno se sorprende cuando ve una persona joven, relativamente Sí. joven, que con un glaucoma agudo, porque habitualmente son hipermétropes, tienen unas gafas Claro, suele haber bien ciertos gordas y demás, factores predisponentes que nos pueden hacer pero que sospechar. sí, pero a veces vienen de familia, y eso también es importante, que gente que ha tenido glaucoma agudo en la familia, papá, abuelo, lo que sea, y esta gente joven de 45 o 50 años, hasta esa edad, no se han hecho la iridectomía periférica. Entonces, eso también lo he visto y por eso quería comentarlo. Correcto. Sí, y otra cosa interesante a tener en cuenta en pacientes muy jóvenes, porque como ustedes saben, es más raro el glaucoma agudo cuanto más joven es el paciente. Es un glaucoma que aumenta la frecuencia con la edad, tiene sexo femenino principalmente, pero con la edad. En general, cuando hay un paciente joven con un cierre angular bilateral, por ejemplo, un glaucoma agudo bilateral, debemos pensar en la influencia de algún medicamento, por ejemplo, el topiramato. Nosotros hemos visto en el hospital casos de glaucomas agudos por topiramato en gente muy joven, de 20 años, por ejemplo, que se le produjo un glaucoma bilateral que se mejoró simplemente con la suspensión de la medicación. Pero sospechar si hay un paciente muy joven con cierre angular bilateral en algún medicamento que esté influyendo allí. Allí obviamente el tratamiento con iridectomía periférica, con extracción de cristalino, no van a mejorar el edema de cuerpo ciliar que tiene el paciente, por lo tanto, siempre hay que recabar toda la información antes de decidir un tratamiento quirúrgico. Pero sí, todos los factores que nombraron son importantes para evaluar, pero hay que verlo individualmente en cada uno de los pacientes. Y la iridectomía periférica, no cuesta nada hacer una iridectomía periférica antes de hacer una FACO. Si la presión nos permite ver la córnea bien, uno lo hace y se va tranquilo al quirófano con una iridectomía ya hecha. Así que no habría ningún inconveniente, de hecho es recomendable hacerlo previamente. Una consulta, Ezequiel, ¿vos querías preguntar algo? Que quedó. Yo quería preguntar a qué llamaba el cristalino grande, era una de las preguntas, y la otra que yo también, yo leo, todo el mundo trata de hacerle primero una iridectomía, y si no funciona, recién la lancectomía clara. La trabeculectomía me parece que se usa solamente cuando uno sospecha otro mecanismo de acción, porque la trabeculectomía no es una cirugía tan fácil de hacer, que tantos cirujanos la hagan bien y que tenga tan buen pronóstico. Entonces yo hago iridotomía, no funciona la iridotomía, me planteo si no tiene iris plató. Si no tiene iris plató, le hago una lancectomía. Y si recién dice la lancectomía no funciona, pienso en otro tipo de glaucoma, pero en realidad iridotomía primero a todo el mundo, es mucho más simple. Sí, bueno, pero tal cual, no resuelve todos los casos. La iridotomía resuelve cuando tenemos bloqueo pupilar reactivo. Si tienes un volt recontra aumentado, Bueno, no te lo va a resolver. sí, pero Si tienes un plato claro, tampoco, si tienes un claro. topiramato tampoco. Entonces, pero es verdad que es lo menos operador dependiente, digamos, es más segura, no perdés mucho haciéndola, pero tampoco te va a resolver todos los casos de cierre angular. Y lo del Sí. volt, entiendo que yo tenía algunas anotaciones, pero mira, hasta 0,3 de volt es considerado normal, lo tenía anotado acá. Riesgo es más de 0,65 y cierre angular agudo ya se considera con un más de 0,90 y eso se corresponde a un espesor del cristalino de ACD en grados, no lo tengo acá. Básicamente lo que hay que observar es... Perdón. Hoy ayuda, Exacto. tenemos el OCT de segmento anterior, ¿viste? Exacto. Para medir el volt desde los espolones hasta hasta la cara anterior del cristalino, la cápsula anterior, y esa medición te ayuda un poco a identificar el riesgo de cierre angular. Con esos valores que acabo de nombrar. Hoy con la UM y el OCT de cámara anterior podemos tener mucho más acceso a observar directamente la conformación anatómica y entonces podés tomar una decisión mejor en cada paciente. Pero efectivamente, en mi práctica diaria, lo primero que hago es una iridectomía periférica
porque recordemos que siempre los glaucomas, incluso los que tienen iris plató, tienen un mecanismo mixto en el cual el cierre relativo pupilar está involucrado. Entonces, para eliminar el fenómeno del bloqueo pupilar relativo, se hace la iridectomía periférica, es el tratamiento del... Entonces, una vez que uno hace eso, si el paciente no resuelve, como mostré el caso hoy, bueno, en esos casos yo me planteo la posibilidad de la lancectomía clara versus la trabeculectomía. He realizado trabeculectomías en glaucomas con cámaras no muy amplias, y los resultados son buenos también. No tengo, generalmente lo realizo cuando hay una agudeza visual muy buena y no hay una catarata que uno pueda definir como tal, y en esos casos me planteo a veces la trabeculectomía, y los resultados son buenos también. Pero la lensectomía es un fenómeno mucho más sencillo, y estamos muy habituados a hacerlo, así que se recomienda hacer una lensectomía también. Yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta final. Entre una trabeculectomía para un glaucoma agudo y una facotrabeculectomía, ¿no es mucho mejor una facotrabeculectomía? La facotrabeculectomía, Yo como les decía recién, la facotrabeculectomía, yo personalmente la reservo para los casos en los cuales creo que la faco no me va a resolver el problema. Y esos casos están vinculados especialmente a la presencia de sinequias múltiples en el ángulo. Si vos tenés sinequias múltiples en el ángulo... Vos hablas de trabeculectomía sola. En vez de ser una trabeculectomía sola, ¿no es mucho mejor cuando el ángulo estrecho es una facotrabeculectomía? Ah, sí, es otra posibilidad. Si hay catarata, yo lo hago. Si no hay catarata, no. Yo cuando entré a mi fellow tenía esta discusión con Arturo todo el tiempo, porque todo el tiempo le decía, che, faco otra vez, dale, vamos a la faco otra vez. Y él era mucho más cauto que yo, evidentemente, sí, por la experiencia y por los años de que la faco trave tiene, así como cuando sale bien está buenísima, tiene muchas complicaciones, se contradicen una con la otra, porque me decía, con la trave, ¿qué querés? Tener presiones bajas, con la faco querés tener presiones altas. Entonces, con presiones altas para que no se te complique el momento de la cirugía, querés tener el ojo cerrado, el otro necesitas tener el ojo abierto. Como que las técnicas eran complicadas para combinar, y bueno, con el tiempo me terminó convenciendo que la facotrave se reserva para casos muy, muy específicos y no es tan... ¿Tiene peor pronóstico la trave en la faco que la trave sola? Yo tenía ese concepto. Sí, la faco trave tiene menos éxito que la trave sola. Peor pronóstico que las y si vos haces una trave y después le haces una faco, disminuís la filtración de la trave con tu faco. Es decir, que siempre la faco en los pacientes con glaucoma quirúrgico tiene una merma en la presión que vos buscás. Es decir, si tenías una presión, es muy probable que tu presión suba luego de la faco, ya sea que la combines con la trave o que la hagas separado. Muchas veces yo lo que hacía en los glaucomas no de ángulo estrecho, sino en los glaucomas de ángulo abierto, es hacer primero la trave, controlar la presión primero, y cuando la presión está controlada, después abordaba la faco en otro momento. Pero la faco trave hoy en día es un método a tener en cuenta, y los resultados son buenos también. Acá para hacer honor a quien no está presente, que es Ignacio Negri Aranguren, que él no hace tanto trave, o sea, no hace trave y hace mucho válvula. Yo creo que él ahora estaría diciendo que bueno, que en estos casos la combinada faco-válvula también sería una opción recontraviable. Así sea, pasa que bueno, en el hospital no se suele utilizar la válvula como cirugía primaria, eso es tema para otra charla. Pero es también una opción, ¿no?, que se puede considerar para estos casos, que es más controlada que la facotrave, más predecible también que la facotrave, creo yo. Bueno, lo dejamos libre, Arturo. Tienes que ir a operar hace 10 minutos. Me están empujando acá de quirófano. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, Arturo. Les agradezco mucho, y cualquier pregunta o comentario, con mucho gusto lo hacen por medio de Agustina, y lo absorberemos. Así que muchas gracias por el espacio. Un abrazo grande a todos, y gracias. Nos vemos. Gracias. Bueno. Gracias. Dale nomás. Quedaron conmigo. Yo tenía una charla preparada para darles de cirugía refractiva y glaucoma, pero después surgió una situación que me gané una pequeña mención por un paper que escribí, fue mi primer trabajo de UCLA. A ver, dame un minutito porque tengo que compartir pantalla y puedo llegar a tardar un tiempo. A
Se ve bien, ¿eh? Okay. Espera que... bueno. Entonces le quería compartir esto, este trabajo que hicimos en UCLA, que fue como mi primer, fue un trabajo que llevó mucho tiempo, mucha imaginación, mucha dedicación, y bueno, y ahora está siendo reconocido como Paper of the Month por el World Glaucoma Association, así que lo quería compartir con ustedes para que sepan un poquito de qué se trata. El objetivo de nuestro trabajo fue desarrollar una herramienta de visualización rápida y conjunta de progresión de estructura y función del paciente con glaucoma. ¿De qué se trata esto? Estos son los vectores de... Agus, Sí. Agus, no vemos tu pantalla, ¿eh? Ah, ¿no la ven? No, dale, conectala. Pensé que estaba recontra mil conectada. No, se puso y se salió. Ah, como Sí. ven, está perfecto. Espera, espera que... Si no querés mostrar, no pasa nada. Vos, ¿eh? Perdón, Hagamos otra cosa. es que hace mucho que no hago esto, estaba ya volviendo al presencial y... Ahí está, ¿ahí se ve? Sí, Ahí perfecto. va. Ahora sí, ok. Sí. Hacía mucho que no hacía una de estas por Zoom. Bueno, ahora sí. Entonces, acá tenemos los vectores de progresión en un espacio bidimensional. Si ven esto, ¿se imaginan de qué se puede tratar? ¿Qué puede representar ese vector? ¿De qué se refiere a un espacio bidimensional? ¿Alguien quiere aportar algo o arranco y les cuento? No, instruinos. Bueno, un espacio bidimensional, ¿a qué se refiere? Que tengo en el eje de las X un score de estructura representado por la capa de fibras nerviosas del OCT, y en el eje de las Y tengo un score de función representado por el BFI del campo visual computarizado. Eso me genera este espacio de 2 dimensiones de estructura y función. En el medio tengo el vector de progresión, que si se recuerdan, a veces, no sé, de matemáticas, no sé dónde nos enseñaban vectores, está compuesto por dos componentes, un componente de las ejes, un componente X y un componente Y, que en este caso vendría a ser un componente estructural y otro componente funcional. Perdón. Acá en lo que ven en el área amarillita, estamos viendo lo que vendría a ser la progresión esperable del campo visual para el ojo que yo estoy mostrando y en este periodo de seguimiento, ¿sí? Considerando como progresión esperable una pérdida del campo visual menor al 1% anual, que es lo que está descrito en la literatura. En este otro área amarillita van a ver la progresión de capa de fibras nerviosas esperable para este periodo de seguimiento también, para este mismo ojo, y ese cuadradito vendría a ser entonces el área segura de cambio no significativo de estructura y función para este ojo y este periodo de seguimiento, con lo cual si el vector se sale de esa área, en el eje de las X es que está progresando significativamente en estructura, y si se sale de esa área en el eje de las Y, está progresando significativamente en el área en función. Perdón, Esa Augusto, marquita una de pregunta. referencia, sí. ¿Lo esperable que decís es esperable para la presión que tiene ese paciente? ¿Esperable para un paciente Lo normal? esperable para un paciente normal o con un glaucoma preperimétrico para ese periodo de seguimiento. Si uno considera un descenso de 1 micrón por año de la capa de fibras nerviosas para un paciente que tiene un glaucoma leve o preperimétrico, y este es un paciente que tiene un periodo de seguimiento de 5 años, esa cajita de ahí representa 5 micrones en estructura y un 5% del BFI en función. ¿Sí? Bien, perfecto. Esa marquita muestra, bueno, 5 años de seguimiento. Entonces, apenas uno ve esa marca, si la ve al final del vector, sabe que estamos hablando de un periodo de seguimiento de 5 años. Si está en la mitad del vector, estás hablando de un periodo de seguimiento del vector de 10 años. ¿Sí? Y esa sombra gris que ven acá, que en este caso es muy leve, orienta sobre la variabilidad de las mediciones de estructura y de función. O sea que cuanto más chiquitita el área gris, más seguras son las mediciones. Después, la ubicación del vector en el gráfico nos va a orientar sobre la severidad del glaucoma. Arriba y a la izquierda
donde el functional score da 100 y el structural score también está en 100, y estamos en glaucomas leves, y de ahí hacia abajo a la derecha vamos pasando por glaucomas más moderados hacia severos. ¿De dónde vienen las fuentes de dónde es la fuente de los componentes X e Y del vector de progresión? Vienen de regresiones lineales de todos los exámenes de estructura y función que se hizo el paciente. ¿Sí? Entonces, tenemos la regresión lineal de todas las OCTs que se haya hecho a lo largo de toda su vida el paciente, el inicio y el fin de esa regresión lineal me van a marcar el inicio y el fin del componente X de mi vector. Y el inicio y el fin de la regresión lineal de los campos visuales que se hizo el paciente en toda su vida me van a marcar el inicio y el fin del componente Y de mi vector. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los dos catetos que serían del vector, las dos partes, que van a formar el vector resultante final. Acá tenemos un ojo que miramos todos los estudios de estructura y todos los estudios de función que tiene el paciente, y vemos que está progresando en ambas. Y el vector nos muestra rápidamente, este es el vector que les venía mostrando antes, obviamente, está salido de la safe zone, tanto en estructura como en función, y si no tuviéramos todos los exámenes que se hizo el paciente a lo largo de la vida, ya podríamos decir que estamos frente a un ojo que tiene progresión conjunta, mixta. Ahora, les muestro este caso de un ojo que tiene estos campos visuales en un periodo de seguimiento de más o menos 9 años. Pareciera estar bastante estable en función. Miramos los exámenes de estructura, los CT, y vemos que está progresando en estructura. Entonces, ¿alguien se anima a decir cómo esperarían encontrar, qué tipo de vector esperarían ver en este ojo? Es un vector que tendría más componente... Mucho más plano. Mucho más plano, exactamente. Mucho más plano. Ahí tenemos el vector que está dentro de lo que es el área de casi normalidad del campo visual, que es lo que corresponde con lo que veíamos en los campos visuales, y ya tiene un daño y está progresando en lo que es estructura. ¿Sí? Si miramos para atrás, ya tenía daño cuando empezó en estructura, tenía más daño cuando terminó, y se ve perfectamente en el vector resultante. Y el TIC nos marca ese periodo de seguimiento que yo les decía antes, que es más o menos 9 años. O sea, mirando esto nos ahorramos un montón de tiempo de tener que buscar para atrás 1.000.000 de estudios. Igual los vamos a mirar siempre los estudios, ¿no? Nunca nos vamos a basar solo en una herramienta complementaria, pero sí resume mucha información. En este caso, ¿qué esperarían encontrar si van para atrás y miran todos los estudios que se hizo el paciente a lo largo de la vida? ¿Qué periodo de seguimiento tiene? ¿Qué tipo de daño? ¿Cómo está progresando? ¿Alguien se anima, Ezequiel? El avance es rápido. ¿En cuál? Para que hay... Tenés un vector ahí. Claro. ¿Qué esperás encontrar en Sí, esto es un avance rápido. Claro. Va a estar peor el campo visual que... Va a estar mucho peor. Los CT. Sí. Claro. Los CT. Los CT. ¿Y qué periodo cuántos años de seguimiento tiene, más o menos? ¿Este paciente? El TIC marca 5 años. 10 años. 10, ponele. Así que 10 tendrá años así algo entre 8 y 10 años de Sí. seguimiento. 10, Y estamos claro, 10 más o menos. Sí. Perfecto. ¿Y qué pasa con este caso? Ahora, yo te hago una pregunta porque me quedan algo que estas cosas me encantan como son, pero también hay que adaptarlas a la Argentina. Acá Sí, el problema no. es que los estudios Es son re todos el difícil de mismo aplicar. estudio. Sí, Claro, obvio, re porque difícil de ahí aplicar. está, es lindísimo. No quería, viste, pero el problema es ese. Todos los estudios son iguales, hechos por el mismo operador o mismo aparato. No, y el lo que OCT tenés también. que hacer acá, Entonces, esto en acá te realidad, traen... estos vectores, la idea es patentarlos y después te lo tiene que comprar a Heidelberg y tiene que venir en el software. Vos no lo podés hacer en tu consultorio. Está bien. Sí, Está bien. es un poco ambicioso el proyecto. Ahora, Pero no, es está bien, verdad que perfecto, uno dale, no lo puede, es perdóname, muy difícil dale, de aplicar dale. uno. Bueno, el vector Claro. que vimos antes está progresando claramente en función, y en estructura vemos una cierta estabilidad, pero si se fijan en un daño ya bastante avanzado, ¿sí? Que también se condice con la ubicación del vector en el eje en el coso bidimensional. Está ya cerca de 40, entre 20 y 40 en el eje de las X, o sea que podemos estar frente a un efecto piso de estructura, por eso pareciera o aparentaría que no está progresando,
pero en el fondo ya tiene bastante daño, y en el eje de las Y, en función, está empeorando bastante. Y si se fijan arriba, del 2010 al 2018, tenemos ese periodo de seguimiento que todos habían sospechado entre 8 y 10 años, ¿sí? Mirando solo la marquita en el vector. Acá es otro ejemplo que está progresando tanto en estructura como en función y que se sale de la cajita de seguridad. Y finalmente lo que hicimos fue dividir todos los ojos, que eran miles de miles y miles, en diferentes estadios de glaucoma, en preperimétricos, leves, moderados y severos, y hicimos un vector promedio por severidad de glaucoma, para ver qué pasaba, para ver si se demostraba algo que fuera coherente con la clínica y con lo que nosotros vemos en el glaucoma, ¿no? Y la verdad es que fue bastante agradable ver que nos encontramos con vectores más horizontales en los glaucomas preperimétricos, que es lo que uno sospecha, que empieza el daño en el glaucoma en la estructura, antes de empezar a notarse en la función, y después, yendo hacia los glaucomas más avanzados, más severos, cambia la inclinación del vector para tener un eje Y predominante, donde ya se llegó al efecto piso de pérdida de capa de fibras nerviosas al nervio óptico, y lo que sigue avanzando hasta el final es el campo visual. Y bueno, no solo la inclinación de los vectores fue coherente, sino la ubicación de los vectores en el espacio bidimensional, que fue yendo desde, por supuesto, leve hasta severo, desde arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. Entonces, cuando sacamos esto, no esperábamos ver un resultado tan coherente y tan lógico que nos sustentara el trabajo, así que fue muy grato. La relevancia de esto, a pesar de que es difícilmente aplicable, ¿sí? ¿Vos hiciste también un parámetro de pérdida normal de fibras ganglionares para ver si tenías un patrón normal en la pacientes por edad o no? Claro, no eso me fibras parece... ganglionares acá. Esta capa de Lo que fibras pasa es que nerviosas. recién pensaba eso y digo, ya se supone que los OCTs tienen ese parámetro acorde a la edad, ¿no? Por eso te marca qué es normal y qué no en la capa de fibras. ¿Se podría hacer ¿Se el mismo entiende lo vector? que quiero decir? Claro, no sé si está agregado. Claro. Pero yo creo que lo que ya te marca el OCT como patológico en la pérdida de capa de fibra ya lo tiene en cuenta en relación a la edad. Viste que siempre tenés que cargar la edad del paciente. Entonces, cuando ya te marca que hay un adelgazamiento, me parece que lo tiene en cuenta. En esta ¿Entendés lo que te ecuación digo? está incluida la edad del paciente cuando hicimos esto. Lo que no tenemos No es capa de siempre. fibras ganglionares. No, lo que te quiero decir es que en el banco de datos del OCT en general ya está, digamos, tenida en cuenta lo que es parámetro normal para la edad. Sí. A eso voy. Entonces, cuando ya te marca el mapa cómo está la capa de fibras, en qué zona hay pérdida o no, digamos, lo que Ezequiel te quiere decir es cuánto de esto es variación normal de la edad y cuánto no. Y me parece que lo que el aparato ya te marca como patológico, en el punto de partida, digamos, ya tiene en cuenta lo que es variación, lo que es normal para la edad. Me imagino Claro, que es así. Sí, yo creo que sí. Perfecto. Pasa que el OCT de fibras te muestra el defecto en el momento. Esto lo que busca es progresión longitudinal a lo largo del tiempo. También. Sí. No, ya lo sé, pero por eso, como vos normalmente con la edad vas a tener una variación normal, porque la tenés, ya se sabe que la tenés, digamos, el equipo tiene eso ya está incluido, claro. Sí, no termino de entender cuál es la pregunta o cómo modificaría eso lo que el vector. No sé. No, es que yo bien creo que yo pensé lo que Ezequiel te dijo y creo que eso ya está incluido en el estudio, porque el código de datos de los OCTs lo tiene. Perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, lo que yo quería hacer con esto, lo que queríamos hacer era tener una herramienta de visualización rápida, intuitiva. Por supuesto, también tenemos en el campo visual parámetros de normalidad y parámetros de no normalidad que nos lo aclara el equipo. Pero la idea de esto era como incorporar mucha información en una sola imagen y que no tuviéramos que depender o que nos ayudara al momento de tener que buscar para atrás todos los campos visuales que dice el paciente, ordenarlos por ojo, ordenarlos por fecha, ordenarlos por fiabilidad,
Lo mismo con los OCT, ordenar por fecha, y todo eso, que sí es información que igual los equipos probablemente nos vayan a dar, por supuesto, poder resumirlo todo en una sola imagen que uno mira en un segundo y, bueno, coteja y sustenta lo que ya sabe o lo que también puede ver, por supuesto, de los exámenes complementarios, que nunca los vamos a dejar de usar, no es que uno mira el vector y se olvida de los campos visuales, para nada. Pero la idea era que también se construya como una herramienta interactiva que uno le puede mostrar al paciente, mira esto es lo que está pasando con tu ojo, hacia allá vas, tenemos que reforzar esto, tenemos que reforzar lo otro. Y reducir esta pérdida de información por falta de tiempo que uno puede llegar a tener, sobre todo en settings como los de Estados Unidos, donde time is money, y están tratando de agilizar todo lo más posible. Es cierto que esto no es tan aplicable en Sudamérica, ¿sí? O sea, pero ellos lo tienen ahí como un botón más entre todas las herramientas con las que cuentan para valorar progresión en glaucoma, que es el kit de la cuestión, lo que importa en esta patología, ¿no? El paciente está progresando, ¿no? Rápido, lento, cuánto, hacia dónde va, dónde empezó y dónde va a terminar. Y que el paciente llegue con visión al final de sus días, que es el único objetivo al final de esta especialidad. ¿Hago una pregunta? Sí. ¿Tenés algún caso en el que tengas otra variable aparte de, por ejemplo, no sé, un paciente que desarrolló una catarata densa, entonces eso te bajó la sensibilidad de campo visual y después operó? Sí, hay un montón. Sumar más variables aparte de... Tenés otras variables, tenés variables que hacen que el vector sea más o menos confiable, por eso también está, bueno, la variabilidad. Cuanto más sombra gris tenga el vector, por ahí menos confiables van a ser las mediciones. Hay casos de mejoría abrupta, que vos decís, ¿para qué pasó acá? Y volvés atrás, y hay algunos casos que han tenido pacientes jóvenes con descensos de presiones importantes, que se hicieron una cirugía y bajó mucho la presión y la estructura se te fue como para el otro lado, y decís, wow, mejora la estructura del nervio óptico con la cirugía en pacientes que todavía tienen plasticidad neuronal de pacientes jóvenes. Pero sí te encontrás casos con lo que dijiste vos, tal cual, que iba empeorando el vector por agudeza visual, aunque esos factores también están corregidos en el campo visual. Entonces a veces no influyen tanto, pero sí puede pasar. Otra pregunta, ¿notaste algún cambio entre si utilizas la curva para distintos tipos de glaucoma, tipo pigmentario, pseudofoliativo, crónico, así, o es para todos igual? No hicimos todavía eso. Sería interesante ver si hay diferencias en velocidad de progresión en distintos tipos de glaucoma. Sería reinteresante, pero no sé si yo todavía lo puedo proponer. Subdividir en distintos tipos. Pero bueno, esto era algo que quería compartir con ustedes, en realidad no porque lo vayamos a por ahí usar acá, salvo que en unos años venga en el software de Heidelberg o de Humphrey, pero bueno, fue un trabajo que llevó un montón de tiempo, un montón de dedicación, quedó lindo, y lo quería mostrar con ustedes porque ahora bueno, tengo que armar esta presentación para la World Glaucoma Association, entonces me venía bien también hacerlo para ambas partes. Creo que nos usaste conejito de indias. Nos usaste conejito de indias. Sí, obvio. Sí, claramente. Igual me resulta raro darlo en castellano. Estoy demasiado acostumbrada a dar esta presentación más bien en inglés, así que estoy un poco desorientada dándolo en mi propio idioma, insólito. Pero creo que no me quedó tiempo para dar la otra charla. A ver qué hora es. Quedan 10 minutos. Si no, damos la próxima. Sí. ¿Alguien más quiere algo para aportar? Me pareció interesante la sugerencia de Ezequiel, que la voy a proponer, de verdad, porque ya veo que Caprioli me dice sí, lo hacemos y volvemos a empezar. 10%, 10%. Pedí la patente, Ezequiel. Sí. Te coparticipo después. Dale. Ezequiel, ¿me vas a join me para las próximas, ahora estoy en el inglés, para los próximos Ateneos de glaucoma? Sí. Ya te pongo acá. Él está invitado. Para que no puedas decir que no, te meto presión. Está bien. Sí. Buenísimo, qué alegría contar con tu presencia. Te corrieron, ¿eh? Perspicaz. Sí, me corrí, ya está, ya dijo que siempre entre todos tenemos testigos. Te corrieron. Animate a decirle que no, dale. Bueno, buenísimo. Se corta, no escucho bien. Pasamos por un puente. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima. Dale.
Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Muy bueno, Buena semana. chao.